Nos correspondió el tema de control de planos. Los integrantes son Aura Yesenia Sarmiento, Laura Cristina Díaz, Claudia Milena Sisa y quien les habla, Carla Juliana Fajardo. Bueno, en todas las obras se producen cambios y modificaciones, los cuales se reflejan en nuevas revisiones de los planos de un proyecto. Los responsables tanto de la ejecución como de la supervisión de la obra deben de disponer en todo momento de los planos en vigor. Para realizar este control es necesario disponer de una hoja de cálculo o base de datos para ir reflejando los cambios y el número de revisión en vigor de cada plano en cada momento. Para el control de planos existen unas normas para planos y especificaciones de diseño estructural, elemento estructural y estructuras metálicas. Bueno, vamos a hablar de 4 de ellas. La norma 1077 del 2015 es un decreto único reglamentado del sector vivienda, ciudad y territorio que está a cargo del Ministerio de Vivienda, la NTC 4595 en Ingeniería Civil y Arquitectura, la Ley 400 de 1997, la cual establece criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas. Y la NSR 10, también hay un capítulo que nos habla de la supervisión técnica y el control de planos, lo cual consistiría como mínimo en constatar la existencia de todas las indicaciones necesarias para poder realizar la construcción de una forma adecuada con los planos de un proyecto. De plano y especificaciones. En la práctica encontramos que cada diseñador estructural tiene un estilo propio en la forma de representación de los planos, aunque los rasgos que son comunes de uno a otro son la mayoría. En general, los planos deben seguir las normas de dibujo que representa el Incontel. Tenemos 4 conceptos o 4 tipos de planos. Plano número 1, planos de diseño básicos, casi siempre suficientes para tener un estimado general del proyecto. Planos número 2, diseño detallado, adecuados para comprar y construir. Planos número 3, planos récords, que son aquellos en donde se lleva el registro de los cambios, ajustes, adiciones y al diseño original. Planos número 4, finales o as-built, que si se ha hecho la tarea bien hecha, se hará realizado la última revisión de los planos récords. Tenemos también como control de planos y especificaciones para el efecto de supervisión. Debe definirse si los planos se encuentran completos o incompletos. El número de contenido, mediante una revisión completa de cada uno de los tipos de plano, el número de la cantidad de planos del mismo grupo debe aparecer en la parte inferior de cada plancha, por lo que el número total de planos es la suma de todos ellos. Se recomienda ir actualizando un documento que contenga un índice de planos que describa las modificaciones concertadas en el campo y aprobadas por el diseñador y que sea digitalizado inmediatamente. De esta manera, a ir configurando los planos as built. Tenemos la clasificación de planos. Puede identificar ahí en la imagen el tipo y la identificación. Estructural se representa con la letra E, levantamiento con la L, arquitectónico con la A, hidráulico con la letra IH, sanitario IS, electrónico y redes de comunicación con la letra IE, otros con la letra inicial. Para la revisión del contenido de los planos se recomienda identificar el estado de revisión del plano y llenar un documento para el control de cambios realizados en ellos.
En esto se previene que se trabaje sobre planchas desactualizadas. Como observamos en la diapositiva, tenemos estado del plano, identificación, borrador con la letra B, fotoplano, copia número con la letra F, propuesta preplanos con la letra P, correlación, número X con la letra C, definitivo, aprobado y definitivamente firmado con la letra D, records o as-built con la letra R. Con la letra R. También tenemos que en la tabla anterior muestra una metodología propuesta. En general puede adoptarse cualquier simbología siempre que esto no genere confusión de interpretación. Para esto los planos deben contener igualmente una casilla en la que se indica el número de fecha de la última revisión realizadas por el responsable del mismo. La debida identificación de los planos y copias con una numeración propia permite realizar correctamente el control de tipos de documentos. La revisión de los elementos de los planos. En la norma NSR 10 nos habla al respecto de los incisos. El inciso A 1.5.2, el inciso I 1.2.4.2 y el inciso C 1.2. Buenas tardes. Bien, tenemos pues que la revisión de planos debe ser profunda y en conjunto pues con las personas presentes en comités de obra, ya que es allí donde pues se presentan los errores que se puedan cometer durante el proceso de ejecución de obra. Los cambios que resulten de las reuniones se dejarán en constancia por medio de actas. Es importante pues verificar cotas, dimensiones, ejes y áreas en todos los diseños. Absolutamente todas las copias manejables por el personal de la obra para la ejecución deben estar actualizados, sellados y autorizados por el supervisor. Que lleven un control de modificaciones y un rayado para la generación de planos récord y control de ejecución y liquidación de los contratos. Pues para la revisión es recomendable realizar una superposición de los elementos arquitectónicos y estructurales para la confirmación pues, de las dimensiones y localización de los puntos. Superposición. Pues una vez hecha esta revisión, y con base en la superposición de estos planos se revisa el diseño hidrosanitario, evitando al máximo las perforaciones de vigas para el paso de tubería horizontal y hacer uso de los ductos verticales para evitar la perforación de placas. La tubería eléctrica debe estar protegida por cajas de paso y hacer uso de los ductos verticales. Es inevitable las regatas en los muros, por lo que se recomienda un buen sellado con malla para evitar fisuras futuras. La alimentación de las tomas también se puede realizar por el suelo antes del afinado de los pisos, si el nivel lo permite, y los puntos de alumbrado antes de la ejecución del cielo raso. Y en la revisión de planos hay que tener en cuenta como mínimo, primero, pues que los elementos como vigas y columnas no interfieran con el diseño arquitectónico, hidrosanitario y eléctrico. Por ejemplo, evitando columnas posicionadas en espacios incoherentes. Dos, pues tenemos los ductos estén localizados en los puntos correspondientes. También hay que tener en cuenta como mínimo la consistencia entre las dimensiones, cotas y niveles, consistencia entre las diferentes plantas, alzados, cortes, detalles y esquemas, adecuada definición de las calidades de los materiales, cargas de diseño debidamente estipuladas. Las disposiciones contempladas por los diseñadores generalmente se encuentran como notas al plano y deben ser vistas por el supervisor técnico para la revisión de los materiales a utilizar en obra. En ella se muestra el tipo de utilización, un grupo de uso en la edificación según norma vigente, perfiles de suelo según previo estudio, sistema estructural, sistema de entrepiso e información general
a consideración del diseño como cargas vivas de servicio y especificaciones de los materiales para la estructura. En la norma NTC 1914, referencia a cómo se debe realizar el rotulado de los planos. Aquí podemos observar una imagen de la forma de validación de los planos en obra. Esta norma hace referencia a cómo se debe realizar el rotulado de los planos, donde se debe incluir información mínima como nombre del proyecto, dirección, propietario, si es una empresa, el logo que la caracteriza, firma y nombre del diseñador y titular, contenido del plano, escala, observaciones y control de modificaciones y numeración del plano como información principal. También tenemos otras normas referentes como la NTC 1580 que establece los criterios de escala y la norma NTC 1594 pues, que se encuentran las formas de plegado, terminología y escritura. Forma de validación de planos en obra. Por ejemplo, en este plano pues notamos un sello de revisado, este sello, donde se indica pues que el plano ha sido validado para ejecutarse en obra por el supervisor técnico. Y pues es importante además llevar un control de modificaciones en los planos y las fechas de las últimas actualizaciones. Algunos errores pues muy comunes a tener en cuenta en la interventoría de planos son, por ejemplo, cuando se está pasando sobre una viga la tubería de desagüe, la tubería de ventilación, o cuando en la arquitectura no se ha considerado el paso de una viga, algunos constructores se basan principalmente en los planos arquitectónicos y cometen estos errores por tratar de mantener la arquitectura. Otro error común son los diámetros de la tubería de desagüe y los calibres de los cables, entre otros. Pues también tenemos detalles incongruentes. Por ejemplo, en los detalles, en el plano de planta, donde están las vigas, no se puede decir, nos puede decir que la viga tiene 25 por 40 y cuando vayamos a los detalles de las vigas vamos a encontrar que no existe en planta. Podemos también tener en detalles vigas de 15 por 35 o 15 por 20, pero pues que cuando vamos a vista en planta pues no vamos a encontrarlos. Algo que no tiene sentido y que pues muestra un plagio de otro proyecto y pues que se les olvidó borrar ciertos detalles. Los planos que no son diseñados correctamente se saltan el trabajo de detallar viga por viga. No todas las vigas van a sufrir las mismas deformaciones, las mismas cargas, por lo cual tenemos que reforzarlas en distintas partes. Hay que fijarnos en los detalles para evitar que estos planos lleguen a obra y que se cometan estos errores. En el control de planos se debe identificar las interferencias que puedan existir entre especialidades. Existen 4 especialidades que se desarrollan para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto, que son la arquitectura, estructuras, hidrosanitaria y la eléctrica. Si no hay comunicación en estos 4 profesionales, se cometerán errores. Interferencias, pues que al momento de construir nos damos cuenta fácilmente, porque en ese momento es donde vamos a utilizar estas 4 especialidades. Por ejemplo, en forma paralela estamos realizando el vaciado del techo del segundo piso y en este vaciado vamos a encontrar todas las especialidades. Encontraremos las dimensiones de los tragaluces que nos van a indicar la arquitectura, sabremos por dónde va a pasar la viga que nos va a indicar el plano estructural. Tenemos en consideración también las tuberías que van a pasar al siguiente nivel en caso de desagüe del agua. En el caso de las instalaciones eléctricas tenemos los puntos de luz donde se van a ubicar. Hay que centrarlos correctamente. Todo esto se lleva a cabo en un solo momento y es ahí donde podemos darnos cuenta si no se ha tenido en cuenta alguna interferencia. Una forma para darnos cuenta pues, es tomar el plano de arquitectura y el plano de estructura. Un grave error es que no consideran el plano de arquitectura las vigas peraltadas.
generalmente. Esto sucede y pues estas vigas deben ir señaladas con unas líneas punteadas haciendo mención pues a una proyección que se encuentra en el techo y que deben ser consideradas en el diseño arquitectónico. Otro punto que no consideran o se les pasa al momento de terminar un proyecto es actualizar su plano de arquitectura con respecto a las instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas. El tema de instalaciones sanitarias es un dolor de cabeza. Hay que encontrarle pues un pase libre que no interfiera con las estructuras, que ni interfiera con la arquitectura, ya que las tuberías van por los muros y los muros los definen los arquitectos. Entonces, es entre estas dos especialidades donde también se debe haber mucha comunicación para solucionar ambos este tipo de inconvenientes. También en las montantes de las instalaciones sanitarias hay que contrastar estas montantes o puntos donde están ubicados con los planos de arquitectura. Una gran solución son las falsas columnas o ductos. Hay que contrastar que estos ductos, estas falsas columnas, se están considerando en las instalaciones sanitarias o también en las instalaciones eléctricas. Se estén considerando también en el plano de arquitectura. También tenemos, como pueden visualizar, un cuadro que nos ayudará a realizar un control de planos, el cual contiene pues el control de planos y especificaciones, tomado de la Universidad de Cartagena, donde tenemos cada uno de los elementos, revisando si cumple, si no cumple o si en el proyecto no aplica, y unas observaciones al respecto. Este control de plan de especificaciones se realizará en el ejemplo que se explicará a continuación. También tenemos otra tabla que es de verificación de control de planos, la cual pues nos indica unos ítems como el grado de definición, si están completos, si están o incompletos. Entonces, según el ítem, si cumple, no cumple o indica algún valor. Por ejemplo, verificación en el contenido de planos de las dimensiones, cotas y niveles, la consistencia entre las dimensiones, cotas y niveles, si hay una consistencia, si cumple o si la consistencia no cumple. Y otros ítems, otras descripciones con respecto al proyecto. Bien, este fue el formato que realizamos, donde tenemos un control general de planos, el cual contiene el número de plano o esquema, según el número de plano, según el tipo de plano, si es estructural, si es arquitectónico, hidráulico, el listado, si es un borrador, si tiene corrección o si es un récord, que eso lo explicó anteriormente la compañera. También el contenido, la versión, la fecha de emisión, se reemplaza por qué versión, la fecha de recibo en obra y las observaciones y comentarios. El ejemplo de estudio de control de planos lo tenemos en un proyecto que fue la construcción de la Torre 1 de Urbanización Madeira en Bucaramanga. La ubicación en el norte de Bucaramanga, colindando con la calle 12, queda frente pues al Hospital Local del Norte y colindando con la Organización Minuto de Dios y la carrera 10N. Bien, tenemos este primer listado de control de planos y especificaciones.
para el proyecto Madeira, Torre 1, carrera 10, entre calle 9N y 13AN. Tenemos como primer elemento si se indica el nombre y la fecha de publicación del reglamento NSR y sus suplementos de acuerdo con los cuales está hecho el diseño. Vimos que en este proyecto cumple, ya que pues, en sus especificaciones indicaba la NSR 10 y otras normas al respecto. También vimos si muestra la carga viva y otras cargas utilizadas en el diseño, vimos que también cumple. Vemos la carga viva de 180 kilogramos por metro cuadrado. Estas las podemos observar acá, las cargas vivas de diseño, la carga viva de vivienda de 1.8 kilómetros metro cuadrado, 180 kilogramos por metro cuadrado. Y tenemos pues las demás cargas vivas, pues según si es para balcones, zonas comunales, parqueaderos, escaleras, cubiertas placa, cubiertas comunales y cubierta liviana. También la carga muerta. También podemos verificar si indica la resistencia especificada o tipo de acero de refuerzo. Tenemos aquí las especificaciones. La resistencia al acero de 60.000 PSI y de 34.000 PSI según el diámetro de la barra. También tenemos y muestran las dimensiones y localización de todos los elementos estructurales de refuerzo y anclajes, también cumplen. Vimos si el elemento enumera o los planos pues enumera de precauciones por cambios dimensionales producidos por flujo plástico, retracción y variación de temperatura. Para este proyecto, este ítem o elemento no aplica. Vimos si muestran las magnitudes y localización de las fuerzas de preesforzado. Para este proyecto no aplica. Está identificada la longitud de anclaje, de refuerzo y localización de longitud de los empalmes por traslado. Aquí podemos observar para cubiertas el detalle de traslado horizontal en mallas con sus medidas, por lo cual este ítem también cumple. También observamos si indica el tipo y la localización de los empalmes soldados y mecánicos de refuerzo. Para este no existen empalmes soldados. Para este proyecto, miramos también si ubica detalladamente todas las juntas de contracción o expansión especificadas para el concreto simple. Vimos que también cumple. Vimos también si el nivel de diseño del líquido para el cual es la estructura diseñada para contener líquidos no aplica. Y para los demás ítems no aplicaba. Vimos que el elemento de propiedades del concreto y sus componentes, incluyendo el tipo de cemento, relación agua-material cementante y si se permiten adiciones, aditivos y pozolanas, clase de exposición, no aplica ya que tenemos pues, un concreto estructural fabricado en planta. También vimos si los requisitos adicionales tales como limitaciones a la retracción de fraguado permisible no aplican, se tomarán medidas de control en campo. También tenemos, bueno, esas son las evidencias de las especificaciones de algunos de los planos estructurales. Tenemos aquí indicando a detalle los aditivos y también el espacio para la firma del ingeniero en suelos, indicando que el plano no es válido si no se contiene la firma del ingeniero en suelos. También tenemos aquí los parámetros sísmicos de diseño y el tipo de sistema estructural, que es muros de concreto reforzado con capacidad especial de disipación de energía, desde cimentación hasta cubierta.
Tenemos otra tabla que nos permitirá realizar un control de los planos que permite la verificación del contenido de planos. Entonces, tenemos unos ítems indicando el grado de definición, si el grado de definición es completo o incompleto, entonces si cumple, no cumple o si no aplica. Tenemos aquí la definición de dimensiones, cotas y niveles, cumple porque en los planos se indican las dimensiones, cotas y niveles. Revisamos también la consistencia entre las dimensiones, cotas y niveles. No se pudo realizar debido a que falta comparar con los planos arquitectónicos de la red hidrosanitaria, las instalaciones eléctricas. También tenemos si hay una consistencia entre las diferentes plantas, alzados, cortes y detalles y esquemas. Vimos que cumplen los planos estructurales. La adecuada definición de las calidades de los materiales también cumple, ya que define cada uno de los materiales. Vemos también si las cargas de diseño están debidamente estipuladas, si cumplen, como lo vimos anteriormente. En casos especiales, instrucciones sobre obra falsa, procedimientos de control de la colocación de concreto, procedimientos de desimbrado, colocación de concreto, aditivos, tolerancias dimensionales, niveles de tensionamiento también cumplen. Coordinación de los planos arquitectónicos con los demás planos técnicos. En este caso no aplica porque falta comparar con otras especialidades. Y la definición en los planos arquitectónicos del grado de desempeño de los elementos no estructurales. Debemos solicitar los planos. Entonces, como observaciones, revisamos los valores de cada uno de los ítems y colocamos pues solicitar planos arquitectónicos, hidrosanitarios, instalaciones eléctricas, ya que hace falta comparar con dichos planos para que no haya inconsistencias. Muchas gracias. Buenos días. Continuando con la exposición, como ejemplo, nosotras pudimos tener acceso a los planos de cimentación de una obra que se está realizando acá en el municipio de Bucaramanga, que se llama Urbanización Madeira. Es un proyecto de una constructora demasiado grande, por lo cual nosotros solamente tomamos lo que fue la parte de Torre 1. Entonces pudimos acceder a realizar la implantación del plano arquitectónico con los planos de cimentación. Al realizar esta implantación pudimos darnos cuenta que no interfería con ningún muro, que la estructura relativamente cumplía, que todo estaba bien. Ya después de haber revisado y haber implantado y comparado, procedemos a revisar los planos de cimentación como tal más a fondo, que tengan todos los nombres de las vigas, las columnas, al detalle, como se puede observar ahí. Revisando esta parte, pudimos notar que había un tramo de unas viguetas que le faltaba como tal el nombre y que no había como tal ese plano de despiece. Porque pues la idea es, obviamente, a medida que vamos verificando el nombre de la viga, ir mirando en los planos de detalles que se encuentra el plano para poder mirar, obviamente, el hierro y todos los materiales que requiere. Este es como tal el plano de cimentación de cimientos de esta torre. Ahí procedimos a verificar e identificar, como les comentaba, lo de las vigas, las viguetas de amarre y los respectivos planos de despiece, ya que si tenemos un buen control y verificación de estos planos, a la hora de comprar materiales, de contratar y de ejecutar, podemos maximizar tiempo, plata y costos y minimizar los errores. Y si tenemos o encontramos alguna falla, se puede tomar a tiempo los correctivos y no en medio de la ejecución tener que detener el proyecto. Acá como tal podemos observar y tuvimos acceso a lo que son las viguetas de esta torre y las vigas de cimentación. Aquí se ve como tal los tramos, las secciones, los despieces, las longitudes del hierro,
las especificaciones de cuánto era la longitud, diámetro y todo, vimos que efectivamente cumplía respecto al plano de planta que observamos. Y lo ideal sería poder haber tenido también acceso a todos los planos, no solamente de cimentación, sino de redes, para poderlos superponer. En este caso no fue posible porque no podemos tener accesos a ellos para verificar todos los tipos de cruces, que es como la parte fundamental. Y acá podemos ver lo que fueron las evidencias del control de los planos y las especificaciones, como toda la orientación que se le quería dar, los detalles de los traslapos, las mallas, entre otros. Ya después de haber revisado cada detalle de los planos, procedimos a llenar como tal este control, que fue como un formato que se maneja y que nosotras creamos, en el cual se especifica el número del plano, qué tipo de plano es, si es estructural, si es esto de redes, en qué estado se encuentra, cuál es el contenido de este plano y la versión. Ya si genera algún cambio, se le escribe la fecha de emisión o cuándo se generó el cambio o cuándo llega el nuevo reemplazo, la fecha del recibido y en las observaciones se coloca el motivo del cambio. En este caso, nosotros pudimos observar, o nosotras pudimos observar que había faltado un plano de vigas de especificaciones en los cuales lo dejamos como tal la evidencia y la acotación, y el ideal es poder tomar los correctivos a tiempo antes de llegar hasta ese punto y de detener el trabajo, como lo decía anteriormente. Muchas gracias. Como tal, nosotras accedimos a la información de la constructora Urbanza, que es el proyecto Urbanización Madeira, que fue donde sacamos el ejemplo, y las bibliografías de donde obtuvimos toda la información con las cuales nosotras trabajamos. Muchas gracias.